Hola jóvenes, ya estamos acá para continuar con el proceso que comenzamos la clase pasada en cuanto a planificación territorial, ya puestos en el ámbito nacional, ¿verdad? Entonces para ello hoy vamos a continuar en esto y vamos a ver la siguiente temática. Vamos a ver eh, el primer reglamento que necesitamos abordar como urbanistas y este es el reglamento que no se nos debe olvidar de hoy en adelante, que son las normas que están contenidas en la norma técnica obligatoria nicaragüense, que es la NTON 12-00809, llamada eh, Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial, dictadas por el INETER en el año del 2002, aplicables a todo el territorio nacional y aún vigentes. Entonces, vamos a comenzar. Recuerden que es una ley, ¿verdad? Y como es una ley, no podemos, digamos, dejar de abordar todo el contenido de la ley. Toda la ley yo la repartí en esta sesión, se la repartí en múltiples documentos y les explico qué capítulo corresponde a qué documento, ¿verdad? Pero en mi presentación lo que voy a abordar son los primeros capítulos, creo que es el capítulo 1 y el capítulo 2, y les voy a dejar en sus manos del capítulo 3 al capítulo 6. Tienen 4 capítulos por leer y esos capítulos, digamos, de igual importancia son para la comprensión de cómo se procede al proceso de planificación. Bien, iniciemos. Para dar inicio, vamos a comenzar con los criterios y la terminología que nos plantea el documento de la ley. Y nos dice lo siguiente: área urbana es la expresión física territorial de la población y vivienda. Como es una ley, la tengo que leer completamente íntegra, no puedo hacer un resumen, no puedo saltármela. Eh, Concentrada y articulada por calles, avenidas, caminos, andenes con niveles de infraestructura básica, servicios dotados de nivel básico de equipamiento social, educativo, sanitario y recreativo, conteniendo unidades económicas productivas que permiten actividades diarias de intercambio, beneficiando a su población residente y visitante. Puede no incluir funciones públicas de gobierno. Puede, dice ahí, ¿verdad? No necesariamente tenés que tener una delegación de gobierno central en tu área urbana. No dice ciudad, dice área urbana. Área rural. Se refiere al resto de territorio municipal que no es urbano. Se caracteriza por la población dispersa o concentrada y cuyas actividades económicas en general se basan en el aprovechamiento directo de los recursos naturales. ¿Cuál es la diferencia entre área urbana y rural? Primero, la dotación de equipamiento. Luego, los servicios. Y luego, el intercambio y beneficio de la población residente y visitante. Y que no tiene una función pública necesariamente. Y la rural lo que nos dice es que él depende de las actividades económicas que se generan para el aprovechamiento directo de los recursos naturales. No nos habla de intercambio comercial, no nos habla de servicio, no nos habla de equipamiento. Esa es la principal diferencia. ¿Qué es un asentamiento humano? Recuerden que ya vimos en la clase pasada el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012, que fue reformado 2018-2021 para poder ser ejecutado. Asentamiento humano es el establecimiento de una población con patrones propios de población. ¿Qué quiere decir? Que un asentamiento humano, digamos, digamos, eh, alguien o una tribu oriunda del lugar. Por ejemplo, los managuas, de alguna u otra forma, somos inmigrantes de muchas áreas del territorio nacional. En cambio, podemos decir que los sumos, los ramas y los misquitos son asentamientos humanos, ¿verdad? Porque tienen características homogéneas, propias de un conjunto de convivencia. Asentamiento urbano. Dice, es aquel cuyo espacio se concentra una población mayor a 10.000 habitantes en una relación de densidad igual o mayor a 25 habitantes por hectárea. Aquí ya nos dan normativas específicas de cuánto debe ser el mínimo, ¿verdad? Porque dice mayor a 10.000 habitantes. ¿Qué quiere decir? Que un asentamiento urbano menor a 10.000 no es considerado como un asentamiento urbano. Tiene otra categoría específica, ¿verdad? Ok. Con un mínimo del 25% de su superficie destinadas a actividades secundarias, terciarias y de equipamiento. Quiere decir comercio, servicio.
Y el 18% o más de la superficie utilizada para circulación, calles, avenidas y carreteras. Los asentamientos urbanos se clasifican en ciudad capital, ciudad metropolitana, ciudad grande, ciudad mediana, ciudades pequeñas, pueblos y villas. Dentro de la ley, las normas, pautas y criterios para el ordenamiento territorial, me dice cuánto es la extensión territorial y la población específica para cada uno de estos conceptos que acabamos de ver. Infraestructura física, dice, son todas aquellas instalaciones físicas que constituyen sistemas de redes de conducción y distribución de bienes y servicios en los asentamientos humanos, no dice urbanos, humanos, ¿verdad? Que componen un sistema y red de acueductos, alcantarillados, drenaje fluvial, energía eléctrica, etc. ¿Qué es un límite urbano? Creo que muchos de nosotros hemos escuchado, Managua excede su límite urbano, Managua está creciendo desordenadamente, Masaya excedió su límite urbano. El límite urbano es la línea imaginaria que delimita el área de un asentamiento humano, incluyendo las áreas urbanizadas, áreas de expansión, riesgos, restricciones y uso potencial. O sea, es el todo, o sea, un límite urbano de un área urbana, de una ciudad, ¿verdad? Incluye todos los aspectos buenos y malos, potenciales y limitantes dentro del territorio. Bien, ahí acabamos con la terminología y ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la ley que nos dice el subsistema de asentamiento humano que está establecido para nuestra república. Y dice lo siguiente. Subsistema de asentamiento humano es una porción del Sistema Nacional de Asentamientos Humanos que comprende un grupo de asentamientos que gravitan sobre o alrededor de un asentamiento humano. Si se fijan en la grafiquita, ¿verdad? Del mapa de Nicaragua tenemos puntitos rojos, puntitos amarillos, quiere decir que esta es ciudad capital, áreas metropolitanas, ciudades grandes, ciudades medianas, poblados, todo lo que vimos en la parte de subsistema de asentamiento. Y se lo voy a enseñar. Acá, asentamiento urbano. Son estos de acá, son las bolitas que aparecen en el mapa de Nicaragua. Ok, hasta ahí. Bien, ese es un subsistema de asentamiento humano, es la clasificación específica por población de cómo funciona tu territorio. De esto vamos a hacer un ejercicio en su municipio. Vamos a los modelos que se han utilizado a través de la historia y cuál es el válido actualmente. El modelo teórico del sistema Urbano Nacional, SUM, y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, MIMBA, en 1990, define que Nicaragua, ¿verdad? Está estructurada con diversas categorías poblacionales, cumpliendo sus necesidades básicas. En este caso va a haber un centro nacional que va a gravitar y va a permitir que los centros regionales accedan a él. Luego tenemos los centros secundarios que acceden a los centros regionales. Luego tenemos que los centros secundarios tienen centros intermedios. El centro intermedio acude al centro secundario, luego el centro básico acude al centro intermedio y el centro integrador acude al centro básico. Entonces es toda una red, o sea, yo accedo a mi superior inmediato según mi categoría de centro humano, ¿verdad? Eso es lo que se trabajaba en 1990. Luego ya para 1990 al año 2000, digamos, se trabajó, ¿verdad? A nivel de planificación territorial y planificación física, digamos así, la doctora Gendal Hernández, a partir de que ella inicia su doctorado en Ciencias del Ambiente y Planificación Territorial, plantea lo siguiente, ¿verdad? Y plantea el siguiente esquema. Indica, pues, prácticamente lo mismo, pero establece, digamos, una jerarquía de cómo debe funcionar y hacia qué centro debe ir, y un poco más claro cómo accede de lo rural a lo regional, a lo municipal, a lo subregional, a lo nacional. Eso es la diferencia, o sea, la categoría cambia un poco, ya no se llama ciudad grande, ciudad pequeña, ciudad media, no, ya cambia y ya se convierte en región, aldea, municipio, etcétera, ¿verdad? Pero siempre, ¿verdad? Está categorizado como que gravita sobre un centro. Ahora, ¿dónde está el centro nacional? El centro nacional no necesariamente
¿verdad? En este caso estamos trabajando un centro específico. Y entonces, en este caso, el centro nacional está de un lado, no está en el centro de todo el gráfico. Y finalmente, el sistema de asentamientos humanos en Nicaragua, con énfasis en la interconectividad de actividades en relaciones complejas. En el 2008, la doctora Hendal propone lo siguiente: no podemos estar estableciendo y vinculando actividades que si yo fuese, digamos, una comarca muy adentro, ¿verdad? Desde el municipio de San Rafael del Sur, yo no pueda acceder a la ciudad de San Rafael del Sur porque no me corresponde. Tengo que ir a mi centro básico y después de ir a mi centro intermedio, o sea, ir escalando, ¿no? No necesariamente así. Lo que la doctora propone es que todos podemos tener acceso a todos los niveles. Entonces, las ciudades municipales deben de estar interconectadas entre sí, porque solo los municipios pueden acceder a la capital, ¿verdad? Las cabeceras municipales. Entonces, a la cabecera municipal pueden acceder todas las células rurales, ya sean centros básicos, centros intermedios, centros integradores, cualquier tipo de centro. Entonces, y deben de tener interconectividad entre ellos. O sea, yo no necesito pasar por Teotecocinte para poder llegar a Chacocente y poder llegar a mi municipio. O sea, yo puedo comerciar con otro municipio si yo quisiera, ¿verdad? Entonces a eso se refiere en interconectividades de relaciones complejas. Entonces esto es lo que se maneja actualmente, ¿verdad? Eh, para ir cerrando la parte de la red de asentamientos humanos. Bien. Criterios para el ordenamiento territorial. ¿Cuáles son las pautas básicas que yo debo tener en cuenta para poder establecer un ordenamiento territorial? Primero, la dimensión ambiental es parte intrínseca del ordenamiento territorial y su manejo adecuado y protección garantizan el desarrollo económico sostenido y la equidad social. Entonces leamos un poco más. Manejo adecuado y protección que garantizan el desarrollo económico sostenido, dice, y la equidad social en su dimensión ambiental. Este es un primer criterio. O sea, yo voy a manejar el medio ambiente para poder garantizar esto, el desarrollo económico sostenido y una equidad social para todos. Deberá orientar las intervenciones en el territorio y el aprovechamiento sostenible de los recursos. ¿A través de qué? De normas de uso que definan espacios con diferentes funciones de preservación, restauración y aprovechamiento. De esta manera, funciones productivas y reguladoras de los ecosistemas. Se sigue refiriendo al medio ambiente, pero para esto dice que no basta con establecer un documento. Yo lo que tengo que establecer es normas de uso. Cuando habla de normas, está hablando de leyes y reglamentos. Deberá contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y a la sostenibilidad de las actividades económicas, disminuyendo los riesgos de los sistemas productivos y los asentamientos humanos derivados de fenómenos naturales y amenazas antrópicas. O sea, antrópica es la no producida por el hombre, la producida por fenómenos naturales. Entonces dice que debo reducir la vulnerabilidad y sostenibilidad de actividades económicas. Entonces, mi plan de ordenamiento territorial, si no incluye la reducción de la vulnerabilidad, no estoy haciendo nada. Siguiente criterio, las líneas estratégicas de ordenamiento territorial, líneas estratégicas, son parte rectora de la planificación municipal y contribuyen a un proceso de concertación territorial. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si no tengo líneas estratégicas de mi territorio, yo no puedo hacer planificación urbana, ni ordenamiento urbano, ni diseño urbano, ni absolutamente nada, porque ¿qué estoy haciendo? ¿Con qué base lo estoy haciendo? Deberán incorporarse desde las funciones y servicios ambientales que prestan las áreas protegidas, valorándose sus aportes a la economía local en las líneas estratégicas del territorio. Vamos a lo mismo. Yo declaro sector de reserva ecológica, un lugar, Marena lo declara, pero si yo no lo incorporo, ¿verdad?, a las líneas estratégicas de ordenamiento territorial de mi municipio, no estoy haciendo absolutamente nada. El Marena por su lado y yo por mi lado. El ordenamiento territorial deberá contribuir al fomento y promoción de alianzas intermunicipales. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, Villa El Carmen, San Rafael del Sur son uno. O sea, al final necesitan trabajar juntos para la preservación, protección y restauración del aprovechamiento de los recursos, ¿verdad?
el Río Jesús lo comparten. Entonces, tienen que ver todo esto, ¿verdad? Potenciales ilimitantes a través de los límites municipales. Igual lo que pasa con Granada Masaya, ¿verdad? Comparten cierto territorio y tienen que convivir con eso. Igual todos los municipios que viven alrededor de la laguna de Masaya, ¿verdad? Tienen que trabajar de la mano. Bien, entonces, digamos, hasta aquí el día de hoy en cuanto a mi presentación de la normativa NTON, ¿verdad? 12.0809, que es las normas, pautas y criterios del ordenamiento territorial. Sin embargo, ¿verdad? Les voy a mostrar cómo quedó en la plataforma la asignatura y al final cómo quedó estructurada para que podamos ver, digamos, la estructura final de mi sesión de clase. Vamos a acceder a diseño urbano y vamos a ver cómo quedó estructurada la asignatura en cuanto a sesiones. Vamos a ver la sesión número 7 y dice que la sesión 7 quedó de esta manera, ¿verdad? Tienen mi presentación, tienen la lectura del capítulo 1 y capítulo 2, la primera parte, luego tienen la continuación del capítulo 2 y 3, luego tendrán, digamos, un video que habla sobre zonas rurales y urbanas. Luego de esto tienen una prueba rápida sobre lo que se abordó en la ley del capítulo 2 y el capítulo 3, porque abordamos del 1 al 3, ¿verdad? Ustedes tienen que leerse el 2 y el 3. Yo abordé el 1 y parte del 2, que era la parte del ordenamiento territorial de los criterios. Y luego, al final, la prueba rápida y la evaluación de la sesión tienen que ver con toda esta temática. Aquí no hay avance del proyecto, ¿verdad? Para que también tengan en cuenta eso. Bien, entonces hasta aquí la sesión de hoy. En la sesión número 8 vamos a terminar las normativas, las pautas, normas, pautas y criterios para el ordenamiento territorial y ya vamos a entrar al proceso de cómo se elabora el diagnóstico urbano y ya la parte de qué necesito comenzar a investigar para ya de cara al segundo parcial, a la sesión número 9, que es donde yo debo comenzar a presentar avances, y mi examen parcial del segundo parcial ya va a ser, digamos, una entrega del adelanto del diagnóstico urbano para mi ciudad seleccionada. Entonces, los veo la próxima semana. Trabajen. No está tan complicado, digamos, la parte de la asignación, porque realmente no hay una asignación como tal para avance de programa, de proyecto. Entonces, creo que es un poquito bastante liviano. Los veo la próxima semana.